Esta es la revancha que fue en Córdoba, tal y como él había pedido. Ella intentó y fíjate, se dio. Y vamos a ver qué tal lo hace ahora. Tenerte una foto tuya puesta en mi cartera. Empieza igual, chicos, empieza con los nervios. Vamos a ver si poco a poco se aflojan estos nervios. Es muy difícil. Un beso de ser pequeño por la carretera. Está intentando controlar. Tú la ves cantando normalmente, pero lo cierto es que por dentro de ella está pasando un torrente de emociones que a veces no se puede controlar. Y lo que está intentando es controlar. Está intentando controlar las pulsaciones, controlar la respiración, controlar el apoyo, controlar la laringe, el paladar. Está intentando meter la técnica en todo lo que puede para intentar darle calma a esa voz. Lo tuyo fue mi intermitencia. Más suave. Fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir. Está un poquito mejor, está un poquito más controlado ese vibrato. Aprendes a querer la espina o no hacerte rosa. Es que estoy enamorada de la canción. ¡Qué bárbara! ¡Qué barbaridad! Jamás te dije una mentira, te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Inclusive Ricardo también está mejor. Fíjate si la hace un poquito más interna. Va bien esa nota. A ver. Fíjate que ha podido controlar nota sin vibrar, o sea que está tomando más control de su aparato fonador. Es mucho más controlada que la versión anterior. Vuelvo a repetir, ya va en gustos personales. A quien no le guste una voz tan grande, tan vibrada, pues probablemente no le vaya a gustar. Pero tiene un vozarrón, tiene una voz muy grande, tiene una potencia impresionante. Es que a nivel vocal, chicos, es mortal. Euge Quevedo es buenísima, chicos. Fuiste tú. ¿Ves? Aquí le cuesta llegar a la nota grave porque tiene mucho rango arriba. Es normal, esto es natural. Más hablado. Tiene esa tendencia a cantar vibrando mucho cada nota. Es ahí de repente en donde se puede notar pues un patrón muy repetitivo. Tal vez no se da el permiso como para hacerlo ella de otra manera, más laxa, ¿no? Un poquito más suave, no vibrar tanto en cada sílaba, darle un poquito más de respiro. Eso tal vez sí esté fallando y sí tal vez lo tenga que ver, pero bueno, ya es su forma de interpretar. En este caso, Arjona lo hace completamente sin vibrar. Na 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 na. Otra cosa es na 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 na. Es como no darle ese tiempo, esa suavidad, como para que entre mejor al oído. Puedes hacer na 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 na. Por ejemplo, si quieres vibrar, pero dándole el tiempo a cada sílaba de que se pueda disfrutar. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Sí. ¿Qué?
Fíjate que se pone el micrófono de adorno. Se pone el micrófono aquí para cantar. No quiere que sature porque sabe que tiene tantísima potencia que es bestial para ese micrófono. Es bestial. Entonces, pues se lo pone en algún lado donde no le capte tanto torrente de golpe, ¿no? Mucho más afinado y mucho más controlado lo que ella quería lograr. La canción se está poniendo difícil y ahora viene la parte en donde falló la primera vez. ¿Ves? Aquí sí. Hizo igual el belting, pero lo ha controlado mucho más. Estaba más preparada, ha tomado aire justo antes de hacer esta parte, se ha dado el tiempo. Cuando tú estás más controlada a nivel nervios, también controlas más la parte aérea, también sabes cuándo vas a tomar el aire, cómo tienes que sostenerlo, la apertura de la caja. Es decir, muchos factores que puedes controlar cuando estás en estado normal. Es que es una voz tan potente que claro que se come la voz de Ricardo Arjona. Son voces completamente diferentes. Aquí el ensamblar es bastante complicado porque son voces opuestas, formas de interpretar opuestas y una voz completamente vibrada en su totalidad, con una voz que vibra solo los finales, algún vibratillo ahí al final perdido, pero no es su fuerte. No es el fuerte de Ricardo Arjona el vibrato. Entonces, claro, intentar combinar esto, pues bastante difícil lo veo. Ella sabe cantar sin vibrar. No es que no sabe hacerlo, no es que no puede hacerlo. Ella sabe hacerlo sin vibrar. A ver, entre la primera y la segunda me quedo con la segunda, pero en la primera tampoco es que estuvo tan mal. Ha tenido algunos fallos así por nervios, se nota que es por nervios y otra cosa ya es que a ti no te guste el vibrato ni para atrás. O sea, si eres una persona que no te gusta la voz vibrada, esto no te va a gustar porque vibra mucho, vibra en cada sílaba. Es una colocación pues muy operística, si bien es canto más popular, pero con una colocación operística porque lleva el belting y lleva la frase vibrada y lleva prácticamente todas las sílabas vibradas, tal y como se hace en la ópera. O sea que fíjate la combinación de sonidos que tiene Euge Quevedo. Chicos, ¿a ustedes qué les ha parecido? ¿La han comprendido? ¿No lo han comprendido? Cuéntenme cuáles son vuestras sensaciones aquí en los comentarios y no se olviden que ya tenemos disponible en mi Academia de Técnica Vocal el primer curso que es Tu Voz Sin Miedo, donde justamente atacamos el tema del pánico escénico. Tenemos un módulo específico de pánico escénico de la mano de la doctora Yolanda Calvo que nos da las herramientas como para poder lidiar con este problema que tanto nos afecta a los cantantes. Ya lo ven, hasta las voces más importantes también son afectadas cuando los nervios aparecen. Da igual si eres principiante o si eres profesional, los nervios pueden aparecer en cualquier momento y por eso te recomiendo que vengas a la academia para poder saber más sobre este tema y qué herramientas puedes utilizar para poder vencer estos nervios que nos surgen a la hora de cantar. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!